Mis manos temblaban tanto que apenas podía sostener los 2 trozos del marco. Dentro, la cara sonriente de Sofía, mi hermana, me miraba desde un mundo que ya no existía, un mundo de hace apenas unas horas. El cristal roto se había esparcido por el suelo de linóleo como un millar de lágrimas congeladas, mezclándose con los restos de nuestra vida. Marco lo había llamado una advertencia, yo lo llamaba el fin. Había destrozado cada plato, rajado cada cojín, volcado cada mueble, dejando un rastro de violencia metórica que gritaba su nombre en el silencio de nuestro pequeño piso. Olía a su colonia barata y a mi miedo. Me arrodillé entre los escombros, con el uniforme de camarera rasgado por la rodilla, y sentí un frío que no tenía nada que ver con la ventana rota. No era solo un apartamento, era el único santuario que había conseguido construir para nosotras, un frágil castillo de naipes contra el viento de la realidad, y él lo había derribado con un solo soplido. La foto era lo único que intenté salvar. Coger los pedazos de esa sonrisa era como intentar reconstruir un futuro que se desmoronaba entre mis dedos. ¿Cómo iba a protegerla ahora? ¿A dónde iríamos cuando él decidiera que la advertencia no había sido suficiente? Todo había empezado con su sonrisa encantadora y sus promesas vacías. Marco era un experto en tejer jaulas que parecían refugios. Cuando por fin reuní el valor para dejarlo, él simplemente cambió las reglas del juego. De repente, le debía una cantidad de dinero astronómica, una cifra inventada que crecía con cada llamada que ignoraba. «Es por tu propio bien, Clara», me susurraba por teléfono, su voz una mezcla repugnante de falsa preocupación y amenaza velada. «Solo quiero asegurarme de que estás a salvo, y para eso necesitas pagarme lo que me debes». La deuda era su correa, y cada día que pasaba tiraba de ella con más fuerza, asfixiándome. Amenazaba con ir al instituto de Sofía, con contarle a todo el mundo mentiras sobre mí, con destruir la poca estabilidad que nos quedaba. Sé que muchas de vosotras habéis conocido a un hombre como Marco, alguien que confunde el control con el amor. Si esta historia resuena en vuestro interior, si sentís ese nudo en el estómago, os pido que os suscribáis y le deis a me gusta. Vuestro apoyo nos ayuda a dar voz a quienes han sido silenciadas y me hace sentir que no estoy contando esto en vano. Mientras mi mundo se reducía a un montón de escombros y miedo, en otra parte de la ciudad, un hombre vivía en un silencio tan absoluto que podía oír el latido de la metrópoli a sus pies. Su ático era una fortaleza de cristal y acero con vistas panorámicas que convertían las luces de los coches en ríos de oro y rubí. No había desorden, ni una mota de polvo fuera de lugar. Todo en la vida de Dante Moretti estaba controlado, medido y ejecutado con una precisión letal. Lo imaginaba sentado en uno de sus sillones de cuero negro, con un vaso de whisky en la mano, la luz de la ciudad reflejándose en sus ojos oscuros. Su poder no necesitaba gritos ni destrozos, se manifestaba en una quietud imponente, en una orden susurrada que podía desmantelar imperios o acabar con vidas. Su mundo y el mío no solo estaban a kilómetros de distancia, sino en universos paralelos. El suyo era un cosmos de lujo frío, de lealtades forjadas en sangre y de una justicia impartida en las sombras. El mío era un caos de facturas impagadas, turnos dobles y el terror constante a que sonara el teléfono. Yo luchaba por sobrevivir al día a día, él movía los hilos que gobernaban la noche. Solo una vez esos dos universos se habían rozado, y fue un encuentro tan breve que casi podría haberlo soñado. Ocurrió hace unos 6 meses en el restaurante. Dante Moretti ocupaba una mesa en el rincón más discreto, siempre la misma, siempre solo o acompañado de un hombre mayor de aspecto severo. Aquella noche, un cliente borracho y arrogante me había agarrado del brazo, su aliento a vino agrio en mi cara. «Una sonrisa más bonita», me había dicho, apretando los dedos. Yo me quedé helada, mi formación profesional luchando contra mi instinto de salir corriendo. Pero antes de que pudiera decir nada, una voz grave y tranquila cortó el aire. «Suéltala». No fue un grito, apenas un murmullo, pero tuvo el efecto de un disparo.
El cliente se giró y vio al señor Moretti observándolo con una calma mortal. No dijo nada más. El hombre me soltó el brazo como si quemara, farfulló una disculpa y pagó la cuenta sin mirarme. Dante Moretti ni siquiera me miró a mí. Simplemente hizo un leve gesto con la cabeza hacia mi jefe y volvió a su conversación. En ese momento solo sentí un alivio abrumador. No tenía ni idea de que aquel hombre había memorizado mi cara, mi nombre en la etiqueta y la dignidad silenciosa con la que soportó la humillación. Ese recuerdo se sentía como una fantasía lejana mientras estaba sentada en la oficina de mi jefe al día siguiente, con el hedor de la derrota pegado a la piel. El señor Rossi, un hombre que siempre me había tratado con una amabilidad paternal, no podía mirarme a los ojos. Sus manos regordetas jugueteaban con un bolígrafo sobre su escritorio, evitando mi mirada. «Clara, lo siento mucho», empezó, y supe exactamente lo que venía después. «Hemos tenido un par de quejas, problemas con las reservas, algunos clientes insatisfechos. La dirección ha decidido que necesitamos hacer algunos cambios». Era una mentira tan torpe y transparente que casi me eché a reír. Sabía que Marco había estado aquí. Podía imaginarlo perfectamente, apoyado en el escritorio, sonriendo con esa suficiencia suya mientras le explicaba al señor Rossi las consecuencias de seguir dándome trabajo. El miedo en los ojos de mi jefe era el mismo que yo sentía cada día. Me estaba despidiendo no porque yo hubiera hecho algo mal, sino porque tenerme cerca era un riesgo. Me entregó un sobre con mi última paga, una miseria que no cubriría ni una semana de la deuda de Marco. Salí del restaurante a la luz gris de la tarde, despojada de mi trabajo, de mi casa y de cualquier esperanza. Estaba completamente sola y acorralada. Esa noche, el silencio en el apartamento destrozado era más aterrador que cualquier grito. Sofía estaba en casa de una amiga, a salvo por unas horas más, pero el tiempo se me agotaba. Estaba sentada en el suelo, con la espalda contra la pared fría, cuando sonaron los golpes en la puerta. No fue el aporreo furioso de Marco, sino 3 toques secos, firmes y espaciados, con una paciencia inquietante. Mi corazón se disparó contra mis costillas, un pájaro enjaulado y frenético. Contuve la respiración, rezando para que quienquiera que fuese se marchara. Pero después de un minuto de silencio absoluto, volvieron a sonar los mismos 3 golpes, con idéntica precisión. No podía ser él, la metodicidad de aquello era diferente. Me levanté, mis piernas como gelatina, y me acerqué a la puerta. A través de la mirilla, la imagen distorsionada me mostró algo que no tenía ningún sentido. No era Marco. Era un hombre mayor, de unos 50 años, con el pelo canoso y un traje impecable que parecía valer más que todo lo que yo poseía. A cada lado, ligeramente detrás de él, había 2 figuras más jóvenes e imponentes, 2 montañas vestidas de negro. Sus rostros eran impasibles, sus posturas relajadas pero alertas. No pertenecían a mi edificio, no pertenecían a mi vida. Con un temblor que no pude controlar, abrí la puerta apenas una rendija, manteniendo la cadena de seguridad puesta. El hombre mayor me miró con unos ojos tranquilos y evaluadores que parecían verlo todo, el miedo en mi cara, el desastre a mis espaldas. No sonrió, pero su expresión no era hostil, solo profesional. «¿Clara Vázquez?», preguntó, y su voz era tan serena y grave como sus golpes en la puerta. Asentí, incapaz de articular una palabra. Él pareció tomarlo como toda la confirmación que necesitaba. «Mi nombre es Leo, trabajo para el señor Dante Moretti». El nombre me golpeó como una ráfaga de viento helado, trayendo de vuelta la imagen del hombre en el restaurante, el salvador silencioso de aquella noche lejana. La confusión debió de reflejarse en mi cara, porque Leo continuó sin esperar una respuesta, su tono tan llano como si estuviera comentando el tiempo. «El señor Moretti se acuerda de usted, nos envía a él». Miré sus ojos, luego a los 2 gigantes que lo flanqueaban, y de vuelta a él. Nada de esto tenía sentido. Era un sueño febril, una locura. Antes de que pudiera cerrar la puerta o gritar, Leo pronunció las palabras que lo cambiarían todo, la frase que marcaría el final de mi antigua vida y el comienzo de algo mucho más peligroso. «Te ha elegido a ti, te ha elegido a ti». Las palabras de Leo flotaron en el aire viciado de mi apartamento destrozado, carentes de todo sentido. Mi cerebro se negaba a procesarlas, a conectar a aquel hombre impoluto y a sus 2 guardaespaldas con el caos de mi vida. ¿Elegida para qué? ¿Por qué?
El recuerdo de Dante Moretti en el restaurante era una imagen fugaz, un espejismo de poder y control en un mundo que se regía por reglas que yo no entendía. Miré más allá de Leo, hacia el pasillo oscuro de mi edificio, y luego de vuelta a su rostro. Era una locura, una trampa. Marco era un monstruo que conocía, pero este hombre era un abismo. Mi instinto me gritaba que cerrara la puerta de golpe, que me atrincherara con lo poco que me quedaba. Pero mis músculos no respondían, estaba paralizada por una mezcla de terror y una curiosidad enfermiza. Leo pareció entender mi silencio, hizo un gesto casi imperceptible y uno de los gigantes a su lado se adelantó, extendiendo un abrigo de lana negra. «Hace frío, señorita Vázquez. El señor Moretti la está esperando». No era una pregunta, era una declaración de un hecho que ya había sido decidido en un universo muy por encima del mío. El viaje en coche fue como una transición a otra dimensión. Me senté en el asiento trasero de un sedán negro cuyo interior olía a cuero y a un poder silencioso que lo impregnaba todo. Las calles de mi barrio, con sus luces parpadeantes y su familiaridad desgastada, se deslizaban tras el cristal tintado como escenas de una vida que ya no era la mía. Leo se sentó delante, junto al conductor, y no dijo una palabra. El silencio era denso, pesado, lleno de preguntas sin respuestas que se agolpaban en mi garganta. ¿Qué quería Dante Moretti de mí? ¿Era esto una especie de retorcido cobro de deudas por aquella única intervención en el restaurante? Quizá me había visto como una debilidad, una pieza suelta en su tablero de juego. Cada semáforo, cada giro, me llevaba más lejos de todo lo que conocía y más cerca de un hombre cuya reputación se susurraba en las cocinas y los callejones con una mezcla de miedo y reverencia. Metí la mano en el bolsillo de mi uniforme rasgado y mis dedos rozaron los bordes afilados del marco roto de la foto de Sofía. Era mi ancla, el recordatorio tangible de por qué estaba haciendo esto, por qué me dejaba llevar hacia lo desconocido. El ático era menos un hogar y más una declaración de principios. Ocupaba toda la última planta de un rascacielos de cristal y acero que perforaba el cielo nocturno. Al salir del ascensor privado, me encontré en un espacio tan vasto y minimalista que me sentí como una mota de polvo en una galería de arte. Las paredes eran ventanales que ofrecían una vista de la ciudad que te dejaba sin aliento, un tapiz de luces que se extendía hasta el infinito. No había fotos, ni libros desordenados, ni el más mínimo rastro de vida personal. Solo muebles de diseño en tonos de negro y gris, superficies de mármol pulido y un silencio que amplificaba el latido de mi propio corazón. Y allí, de pie junto a uno de los ventanales, con un vaso de algo oscuro en la mano, estaba él, Dante Moretti. Era más alto de lo que recordaba, su silueta perfectamente recortada contra el resplandor de la ciudad. Se giró lentamente, y sus ojos oscuros me encontraron a través de la distancia. No había sorpresa en su mirada, ni ira, ni siquiera curiosidad, solo una calma evaluadora como si estuviera confirmando algo que ya sabía. Se acercó, y cada paso era deliberado, silencioso, el movimiento de un depredador en su propio territorio. «Señorita Vázquez», dijo, y su voz era aún más grave y tranquila de lo que recordaba, un murmullo que sin embargo llenaba la enorme sala. «Leo me ha informado de su situación». Se detuvo a unos metros de mí, manteniendo una distancia respetuosa pero imponente. Su mirada recorrió mi uniforme sucio, el rasguño en mi mejilla que no sabía que tenía, y por un instante vi algo parpadear en sus ojos, una emoción fría y afilada como el hielo. El hombre que le ha hecho esto, Marco, es un parásito con deudas con la gente equivocada. Su acoso no es solo un asunto personal, se está convirtiendo en un problema para mi negocio. Su franqueza me desarmó. No había pretensiones ni falsas condolencias. Lo redujo todo a una transacción, a una cuestión de orden en su dominio. Le ofrezco una solución, un lugar seguro para usted y para su hermana, aquí. Un trabajo en uno de mis hoteles, con un sueldo que le permitirá empezar de nuevo. A cambio, necesito que se mantenga alejada de los problemas y que me permita encargarme de Marco a mi manera. Su protección absoluta a cambio de su cooperación. Esas son mis condiciones. Un torrente de ira y orgullo herido me subió por la garganta, ahogando el miedo. ¿Cooperación? Sonaba a cautiverio. Miré su rostro impasible, el lujo frío que me rodeaba, y vi una jaula, solo que esta era de oro y cristal en lugar de amenazas y deudas falsas. Prefería enfrentarme al diablo que conocía. Dante no se inmutó, no levantó la voz ni cambió su expresión, simplemente me observó durante un largo momento, como si estuviera analizando cada pieza de mi rota armadura.
Luego se giró y caminó de nuevo hacia el ventanal, dándome la espalda. «Usted cree que esto es una cuestión de orgullo», dijo, su voz rebotando suavemente en el cristal. «Cree que tiene una opción, pero la realidad es que su exnovio no es solo un matón de poca monta. Está asociado con los albaneses, una banda que intenta hacerse un hueco en mi territorio utilizando métodos sucios y ruidosos. Lo que le hizo a su piso no fue solo para asustarla a usted, fue un mensaje para mí, una provocación en mi propio patio trasero». Se giró para mirarme por encima del hombro, y sus ojos eran como dos pozos de oscuridad. «No le estoy ofreciendo caridad, señorita Vázquez, le estoy ofreciendo refugio en una guerra que usted no empezó pero en la que ya está atrapada. Rechazar mi ayuda no la hará libre, solo la convertirá a usted y a su hermana en el blanco más fácil. Y yo no permito que se haga daño a inocentes en mis dominios». Justo cuando iba a replicar, a insistir en mi tonta y suicida independencia, el teléfono de Leo vibró discretamente en su bolsillo. Lo sacó, leyó el mensaje y su expresión, hasta entonces perfectamente neutral, se tensó casi imperceptiblemente. Se acercó a Dante y le susurró algo al oído. Yo no pude oír las palabras, pero vi cómo la mandíbula de Dante se apretaba. Se irguió en toda su estatura y se giró para mirarme de frente. El aire en la habitación cambió, se volvió más denso, cargado de una urgencia helada. «Parece que el señor Marco no tiene paciencia», dijo Dante, su voz ahora despojada de cualquier rastro de calma. «Acaban de verlo merodeando por la casa donde se está quedando su hermana. No está solo». Cada palabra fue un martillazo en mi pecho. La imagen de Sofía, riendo e inocente, apareció en mi mente, superpuesta con la cara sonriente y depredadora de Marco. El suelo pareció desaparecer bajo mis pies. Toda mi lucha, todo mi orgullo, se desvaneció, reemplazado por un pánico tan puro y absoluto que me robó el aliento. Mi hermana, él iba a por mi hermana. Mis ojos buscaron los de Dante, y en ellos no vi a un jefe de la mafia, ni a un carcelero, sino la única ancla en medio de una tormenta que amenazaba con ahogarme. Mi resistencia se hizo añicos. Ya no importaba mi orgullo, ni el miedo a su mundo, ni las condiciones de su trato. Solo importaba Sofía. «Tráigala aquí», susurré, la voz rota por el pánico. «Por favor, haga lo que sea necesario, pero tráigala aquí, a salvo». Era una rendición total, una entrega completa de mi destino en sus manos. Él asintió lentamente, una única y grave inclinación de cabeza que selló nuestro pacto. Se giró hacia Leo. «Ve tú mismo, llévate a 4 hombres, no quiero errores». Leo asintió y salió de la habitación con una eficiencia silenciosa, dejándome sola con Dante y el eco de mi propia súplica. Acababa de vender mi alma, o lo que quedaba de ella, por la seguridad de mi hermana. Miré a mi alrededor, al lujo estéril del ático, y por primera vez no vi una jaula, vi una fortaleza, y yo acababa de entregarle las llaves al hombre que la gobernaba. Dante debió de ver el torbellino de emociones en mi cara, porque dio un paso hacia mí y habló con una suavidad que me sorprendió. «Ella estará bien, mis hombres son los mejores». Luego señaló un pasillo que se adentraba en la penumbra del apartamento. «Hay una habitación de invitados al final, dúchese, póngase algo de la ropa que encontrará en el armario. Cuando su hermana llegue, necesitará verla fuerte, no asustada». Era una orden, pero envuelta en una extraña forma de cuidado. Asentí, incapaz de hablar, y caminé hacia el pasillo como un autómata. Mientras me alejaba, añadí en un susurro que apenas se oyó: «Trabajaré, le pagaré cada céntimo». No se trataba de dinero, y ambos lo sabíamos, pero era la única condición que me quedaba, el último vestigio de la mujer que era antes de esa noche. Escuché su respuesta a mi espalda, una frase corta que resonaría en mi mente durante mucho tiempo. «Lo sé», dijo simplemente, y en esas 2 palabras sentí el peso definitivo del trato que acababa de cerrar. Había entrado en su mundo, y ya no había vuelta atrás. La puerta de mi antigua vida se había cerrado para siempre.
Los primeros días en el ático de Dante Moretti fueron como vivir dentro de una burbuja de cristal suspendida sobre el mundo. Sofía, con la asombrosa resiliencia de la juventud, lo vio como una aventura. Exploraba el enorme espacio con los ojos muy abiertos, fascinada por los electrodomésticos que aparecían con un toque y las vistas que convertían los coches en insectos de luz. Para mí, sin embargo, la jaula, aunque dorada, seguía siendo una jaula. Todo era silencioso, impecable y extrañamente vacío. Una mujer llamada Elena, el ama de llaves, se movía por el apartamento con una eficiencia fantasmal, anticipándose a cada necesidad antes de que la formuláramos. Las reglas no se decían en voz alta, pero estaban implícitas en cada rincón. No podíamos salir solas, las comidas se servían a horas fijas y cada ventana era un recordatorio de la altura a la que nos encontrábamos y de lo lejos que estaba nuestra antigua vida. Intentaba proyectar una sensación de normalidad para Sofía, pero por la noche, cuando el silencio se hacía más denso, sentía el peso de nuestra nueva dependencia, un collar invisible tan pesado como las cadenas de Marco. Estábamos a salvo, pero no éramos libres. El choque de nuestros mundos se hizo evidente en los pequeños detalles. Una mañana, incapaz de soportar más la inactividad, entré en la cocina con la intención de preparar tortillas, el desayuno favorito de Sofía. Era un ritual de nuestra vida anterior, un pequeño ancla de normalidad en un mar de caos. Tenía las manos cubiertas de harina cuando Dante entró, vestido con un traje a medida que parecía inmune a cualquier tipo de desorden. Se detuvo en el umbral, observándome con una expresión indescifrable. «Elena se encarga de la comida», dijo. Su voz era tranquila pero con un matiz de acero. «No es necesario que cocines». Sentí una oleada de frustración. «Solo quería hacer algo normal», repliqué, mi voz más afilada de lo que pretendía. «Algo que no implique estar sentada esperando que alguien me diga lo que puedo o no puedo hacer». Se acercó un paso, su presencia llenando la cocina. «Entiendo tu necesidad de control, Clara, pero en esta casa mi única prioridad es vuestra seguridad, y eso significa controlar cada variable, incluida quién tiene acceso a lo que coméis». Su lógica era impecable, y sin embargo, se sentía como otra pared levantándose a mi alrededor. A pesar de su control férreo, había momentos que rompían su fachada de hielo. Un par de días después de nuestro enfrentamiento en la cocina, llegué a nuestra habitación y encontré sobre la mesa de Sofía un caballete profesional, un juego completo de pinturas al óleo y lienzos de todos los tamaños. Junto a ellos, un ordenador portátil de última generación y una nota escrita a mano con una caligrafía elegante y precisa. «Para tus estudios y para que no dejes de crear». Sofía soltó un grito de pura alegría, sus ojos brillando de una manera que no había visto en meses. Yo me quedé paralizada, mirando los regalos. No había sido una compra ostentosa, sino un gesto increíblemente considerado. Dante había escuchado a Sofía hablar de su pasión por el arte una sola vez, durante una de nuestras primeras y tensas cenas. Había prestado atención, había recordado. Me sentí invadida por una confusa mezcla de gratitud y resentimiento. Cada acto de bondad me ataba más a él, tejiendo una red de obligación que era mucho más difícil de romper que cualquier amenaza. Era un carcelero que insistía en hacer de su prisión un lugar hermoso, y eso era lo más desconcertante de todo. Mi sensación de ser una intrusa se intensificó una tarde cuando pasé junto al despacho de Dante. La puerta estaba entreabierta y oí voces en el interior. Una de ellas era la de Dante, baja y mesurada. La otra era más áspera, teñida de una impaciencia apenas contenida. Reconocí a Russo, un hombre mayor y de aspecto severo que había visto un par de veces flanqueando a Dante. «Es un riesgo innecesario, Dante», decía Russo. «Traer a una civil, a dos, a tu casa, es una distracción. Nuestros enemigos no dudarán en usarlas como palanca. La chica ya está atrayendo la atención de los albaneses, preguntan por ella». Hubo una pausa. «Yo me encargo de los albaneses», respondió Dante, su voz peligrosamente tranquila. «Y ellas no son una distracción, son mi responsabilidad». «La responsabilidad y la debilidad a menudo son la misma cosa en nuestro mundo», replicó Russo. Me alejé de la puerta con el corazón martillándome en el pecho.
Las palabras de Russo confirmaron mi peor miedo. No era solo un huésped, era un objetivo. Mi presencia aquí no solo me ponía en peligro a mí, sino también al hombre que me había ofrecido refugio. Esa noche, incapaz de sacudirme las palabras de Russo de la cabeza, esperé a que Dante volviera a casa. Lo encontré en el salón aflojándose la corbata mientras contemplaba las luces de la ciudad. La tensión del día todavía se aferraba a sus hombros. «He oído a su capitán», dije sin preámbulos, mi voz temblando ligeramente. «Tenía razón, soy una debilidad para usted». Dante se giró lentamente, sus ojos oscuros fijos en los míos. No parecía sorprendido. Russo es un hombre de la vieja escuela, ve el mundo en términos de activos y pasivos. Se acercó, deteniéndose a solo 1 metro de distancia. «No eres una debilidad, Clara». «Pero lo soy», insistí, la desesperación tiñendo mi voz. «Marco, los albaneses, todo esto es por mí. Usted estaba bien antes de que yo apareciera en su vida. Debería dejarnos ir, podemos desaparecer». Él negó con la cabeza, un movimiento lento y definitivo. «Ya es tarde para eso. Has aparecido en mi vida y ahora eres parte de ella. Y te diré algo que Russo aún no entiende. A veces, tener algo que proteger no te hace más débil, te da una razón para ser más fuerte». Su intensidad me dejó sin aliento, creando una conexión eléctrica en el aire que era tan aterradora como embriagadora. La amenaza abstracta de la que hablaba Russo no tardó en tomar una forma más concreta. Unos días después, Leo solicitó una reunión urgente con Dante. Sofía y yo estábamos en el salón, intentando ver una película, pero la tensión que emanaba del despacho cercano era palpable. Cuando Leo salió, su rostro, normalmente una máscara de calma profesional, estaba sombrío. Dante apareció poco después, su mandíbula apretada. Se detuvo frente a mí. «Tenemos un problema», dijo, sin rodeos. «Alguien dentro de mi organización ha estado filtrando información a los albaneses. Saben dónde estudia Sofía, saben de nuestros movimientos, saben que estáis aquí». El mando a distancia se me cayó de la mano haciendo un ruido sordo sobre la alfombra. Miré a Sofía, que nos observaba con los ojos muy abiertos, ajena al verdadero significado de sus palabras, pero sintiendo el miedo que de repente llenaba la habitación. Ya no se trataba de matones de poca monta. Esto era diferente. Estábamos en medio de una guerra de sombras, y el traidor no estaba afuera, en las calles, sino dentro de los muros de la fortaleza que se suponía que debía protegernos. Esa noche, el sueño era un lujo que no podía permitirme. Me encontré vagando por el ático silencioso, mi mente un torbellino de miedo y culpa. Encontré a Dante en su despacho, no trabajando, sino mirando una vieja fotografía enframada en su escritorio. No me oyó entrar. La mujer de la fotografía tenía sus mismos ojos oscuros y una sonrisa triste. Su madre, supuse. Al levantar la vista y verme, no mostró sorpresa, solo un cansancio profundo. «No puedes protegernos de tu propia gente», susurré, la acusación mezclada con una súplica. Él dejó el marco. «Encontraré al traidor, y cuando lo haga, deseará no haber nacido». Su voz era un susurro letal, una promesa de violencia que me heló la sangre. «¿Y mientras tanto?», pregunté. Se levantó y se acercó a la ventana, dándome la espalda. «Mientras tanto, nadie sale de este apartamento. Reforzaré la seguridad. Sofía tomará clases online. Os convertiré en fantasmas». La finalidad de sus palabras era absoluta. Miré la foto de mi hermana, que Dante había mandado reparar y colocar en un marco de plata en mi mesilla. Él protegía lo que consideraba suyo con una ferocidad aterradora, pero su protección se parecía cada vez más a un encarcelamiento. La primera advertencia directa llegó 2 días después. No fue una llamada telefónica ni un coche sospechoso. Fue algo mucho más personal e invasivo. Elena, el ama de llaves, entró en el salón con el rostro pálido, sosteniendo una pequeña caja de madera que, según dijo, había aparecido en el ascensor de servicio, una ruta que se suponía que estaba vigilada las 24 horas. La caja no tenía remitente, solo mi nombre, Clara, tallado toscamente en la tapa. Dante la tomó de sus manos temblorosas y la abrió con cuidado. Dentro, sobre un lecho de terciopelo negro, había un único pendiente, uno que reconocí al instante. Era un pequeño aro de plata que le había regalado a Sofía por su 16º cumpleaños. Lo había perdido hacía semanas, o eso creíamos. Debajo del pendiente había una nota doblada.
Dante la desdobló, y aunque no pude leer las palabras, vi cómo sus nudillos se volvían blancos al apretar el papel. Su rostro se convirtió en una máscara de furia fría y controlada, una quietud que era infinitamente más aterradora que cualquier grito. Habían conseguido entrar. Habían estado cerca de nosotras. Sin decir una palabra, Dante sacó su teléfono e hizo una llamada. Su voz era tan baja que apenas pude oírla, pero cada sílaba era como un trozo de hielo. Quiero un cierre total. Nadie entra, nadie sale sin mi autorización directa. Revisad cada centímetro del edificio. Interrogad a todo el personal de seguridad. Quiero el nombre del traidor antes del amanecer. Colgó y se giró hacia mí. La furia en sus ojos había sido reemplazada por algo más, algo que se parecía peligrosamente a la culpa. «Esto es culpa mía», dijo, su voz ronca. Subestimé su audacia. Pensé que podía manteneros seguras aquí arriba, lejos de todo. Se pasó una mano por el pelo, el primer gesto de inseguridad que le había visto hacer. El hombre que controlaba una porción de la ciudad, que movía hilos invisibles con una sola palabra, me estaba mostrando una grieta en su armadura. Y en esa grieta vi la verdad de nuestra situación. Estar cerca de Dante Moretti no solo era un refugio, era estar en el epicentro de un huracán. La tormenta ya no estaba en el horizonte, estaba llamando a nuestra puerta, y acababa de demostrar que podía entrar cuando quisiera. La calma se rompió con el sonido de un cristal estallando en el otro extremo del ático. No fue un accidente, fue un sonido violento, deliberado, seguido de un grito ahogado de Elena y el estruendo de algo pesado volcándose. Sofía, que estaba pintando en la mesa del comedor, levantó la vista con los ojos muy abiertos, el pincel suspendido en el aire. Dante, que estaba revisando unos papeles en el sofá, se puso en pie en un solo movimiento fluido, su cuerpo transformándose instantáneamente de un hombre de negocios relajado a un depredador en alerta máxima. Sus ojos se encontraron con los míos a través de la habitación, y en ellos vi una furia helada que nunca antes había presenciado. «Al cuarto del pánico, ahora», ordenó. Su voz era un susurro letal que cortaba el aire. No hubo tiempo para preguntas. Cogí a Sofía de la mano, tirando de ella mientras Dante se movía en la dirección opuesta, hacia el origen del ruido. Oí un disparo, seco y brutal, seguido de otro. El traidor no solo les había dado información, les había abierto la puerta. La fortaleza se había derrumbado desde dentro, y nosotros estábamos atrapados en sus ruinas. Dante reapareció en el umbral del salón justo cuando llegábamos al pasillo que conducía a la habitación segura. Tenía una pistola en la mano, sostenida con una familiaridad aterradora, y una pequeña mancha de sangre en la manga de su camisa blanca. Gruñó, empujándonos suavemente pero con firmeza por la espalda. No miré atrás, me concentré en el panel oculto tras una estantería, el que Dante nos había mostrado el primer día. Mis dedos temblorosos buscaron el mecanismo de apertura. Detrás de nosotros, el caos se desataba. Oía gritos en un idioma que no reconocía, y el sonido de más disparos, esta vez más cerca. Dante se interpuso entre nosotros y el pasillo, un escudo humano de furia contenida. Disparó 2 veces sin apenas apuntar, y oí el ruido sordo de un cuerpo cayendo al suelo. Finalmente, la puerta del cuarto del pánico se deslizó, revelando un pequeño espacio de acero. Nos metió dentro, a Sofía primero y luego a mí, y entró justo detrás, sellando la puerta con un silbido neumático que nos sumió en un silencio casi total. Estábamos a salvo, encerrados en una caja de metal con un hombre que acababa de matar para protegernos. El silencio dentro del búnker era más ensordecedor que los disparos. Era un espacio pequeño y funcional, con un banco de metal, suministros de emergencia y un monitor que mostraba imágenes granuladas de varias cámaras de seguridad del ático. Sofía se acurrucó a mi lado, temblando incontrolablemente, y la abracé con fuerza, susurrando palabras tranquilizadoras que yo misma no creía. Dante permaneció de pie, de espaldas a nosotros, observando los monitores con una concentración absoluta. La violencia de los últimos minutos parecía haberse evaporado, reemplazada por la misma quietud letal que siempre lo envolvía. Podía ver en la pantalla el caos de su hogar, hombres extraños moviéndose por su espacio sagrado, sus propios guardias luchando y cayendo. No dijo nada, pero sentí la rabia emanando de él en oleadas silenciosas.
Después de varios minutos se giró, sus ojos oscuros encontraron los míos, y en ellos no había triunfo ni adrenalina, solo un profundo y amargo pesar. Se acercó y se arrodilló frente a mí, su mirada pasando de mi rostro asustado al de mi hermana. ¿Estáis heridas?, preguntó. Su voz era un murmullo ronco, casi irreconocible. Negué con la cabeza, incapaz de hablar. Él asintió, su mandíbula apretada. Luego hizo algo inesperado. Extendió la mano y, con una delicadeza que contradecía la violencia de la que acababa de ser testigo, apartó un mechón de pelo de mi cara. Su pulgar rozó mi mejilla, y el simple contacto fue como una descarga eléctrica, un ancla en la tormenta. Mi padre murió por una traición así, dijo en voz baja, como si se lo estuviera confesando a sí mismo tanto como a mí. Alguien en quien confiaba vendió su ubicación por dinero. Yo era un adolescente, lo vi caer y no pude hacer nada. Juré que nunca volvería a permitir que alguien a quien yo debía proteger resultara herido por mi culpa. Hoy he fallado en ese juramento. Levantó la vista hacia el monitor, donde la lucha parecía haber terminado, dejando un rastro de destrucción. Este ataque no era para matarme, era para llegar a vosotras, para demostrar que podían hacerlo. Su vulnerabilidad era un golpe más devastador que cualquier bala. Vi al hombre detrás del monstruo, al niño que había visto morir a su padre, y mi miedo hacia él se disolvió, reemplazado por una oleada de empatía tan intensa que me dejó sin aliento. «Tú no has fallado», le susurré, mi voz apenas audible en el silencio del búnker. «Estamos vivas gracias a ti, estamos a salvo». La ironía de la palabra «a salvo» no se me escapó, pero en ese momento, en esa caja de acero, con el caos rugiendo fuera, me sentía más segura que nunca. «No soy yo quien te ha puesto en peligro», continué, la verdad saliendo a borbotones. «Yo te traje el peligro a ti. Marco, los albaneses, todo es por mí. Russo tenía razón, soy tu debilidad». Las lágrimas que había estado conteniendo finalmente se derramaron, silenciosas y calientes por mis mejillas. No lloraba por miedo, sino por la abrumadora culpa de haber arrastrado a este hombre y a mi hermana a una guerra que no era suya. Dante negó con la cabeza, su mirada intensa y fija en la mía. «Te equivocas», dijo, su voz era firme. «No eres mi debilidad, Clara. Te has convertido en mi única fortaleza. Antes de ti luchaba por mantener un imperio, por vengar a mi padre, por el poder. Eran razones vacías. Ahora lucho por algo real, lucho por vosotras». Cada palabra era un ladrillo que reconstruía los cimientos de mi mundo destrozado. Se inclinó un poco más, su rostro a centímetros del mío. El mundo exterior, con su violencia y traición, se desvaneció. Solo existíamos nosotros dos, suspendidos en ese momento de cruda honestidad. El olor a pólvora y a su colonia cara llenaba el aire. Podía ver el reflejo de las luces de emergencia en sus pupilas dilatadas, sentir el calor que emanaba de su cuerpo. El tiempo pareció detenerse. Quería cerrar la distancia entre nosotros, sentir sus labios sobre los míos, un impulso tan irracional como abrumador. Pero no lo hice, y él tampoco. En lugar de eso, levantó su otra mano y acuñó mi rostro. Sus dedos ásperos y callosos eran increíblemente suaves contra mi piel. «Cuando esto termine», susurró, y era una promesa, un voto solemne hecho en las profundidades de la tierra. «Nadie volverá a haceros daño, nunca más». En ese instante supe que nuestra conexión era irreversible. Ya no era un trato de protección, era algo mucho más profundo, más peligroso y mucho más real. Éramos un nosotros, forjado en el fuego, y sabía con una certeza aterradora que nuestros enemigos lo usarían para quemarnos hasta los cimientos. Una hora más tarde, la voz de Leo crepitó a través de un intercomunicador, pronunciando un «todo despejado, jefe», que sonó extrañamente mundano. La puerta del búnker se abrió, inundando el pequeño espacio con la luz artificial del pasillo. El contraste fue discordante. Salimos del silencio de nuestra crisálida de acero para encontrarnos con la carnicería. El ático, antes un santuario de orden y lujo minimalista, era ahora un campo de batalla.
Había cuerpos cubiertos con sábanas blancas, paredes marcadas por agujeros de bala y muebles caros destrozados. Mis ojos se posaron en la pared de espejos del salón. Sobre el cristal, escrito con la sangre de alguien, había un mensaje: la próxima vez no habrá refugio. Y justo al lado, clavado en el espejo con un cuchillo de combate, estaba el marco de plata que contenía la foto reparada de Sofía y yo. El cuchillo atravesaba mi rostro en la imagen, una profanación deliberada y personal. El mensaje era inequívoco, ya no se trataba de territorio o de negocios. Se habían dado cuenta de que la forma de destruir a Dante Moretti no era atacando su imperio, sino destrozando lo único que había empezado a amar. Dante se quedó mirando la escena, su rostro una máscara de piedra, pero vi el temblor casi imperceptible en su mano mientras se acercaba y arrancaba el cuchillo del espejo, sus nudillos blancos por la presión. Cogió el marco con la foto profanada y me lo entregó con una solemnidad que me heló la sangre. «Esto no ha sido un ataque», dijo. Su voz era tan fría y afilada como el acero que aún sostenía. Se giró para mirar a Leo y a Russo, que esperaban en silencio. La expresión de su rostro había cambiado. La culpa y la vulnerabilidad habían desaparecido, reemplazadas por una determinación tan absoluta y aterradora que hizo que incluso sus hombres más leales retrocedieran un paso. «Quiero a todos los implicados», ordenó, cada palabra cayendo como una sentencia de muerte. «Quiero al traidor, quiero al jefe de los albaneses. No quiero que se escondan, no quiero que negocien, quiero que los traigáis ante mí. La guerra ya no es por las calles, ahora es personal». Su mirada volvió a mí, y en ella vi la promesa de una tormenta de la que no habría escapatoria, ni para nuestros enemigos, ni para nosotros. La investigación para encontrar al traidor convirtió el ático en una tumba de cristal. Dante se movía por los restos de su santuario con una furia tan fría y silenciosa que era más aterradora que cualquier grito. Sus hombres, leales hasta la médula, trabajaban con una eficiencia sombría, interrogando a cada miembro del personal, revisando horas de grabaciones de seguridad, buscando la grieta en su armadura por la que se había colado el veneno. Yo observaba desde la distancia, sintiéndome como el epicentro del terremoto, la causa de toda la destrucción. Cada mancha de sangre que limpiaban, cada trozo de cristal que barrían, era una acusación silenciosa contra mi existencia en su mundo. Russo me lanzaba miradas que no necesitaban palabras. Yo era la debilidad que él siempre había predicho, y ahora su jefe estaba pagando el precio. Me sentía como un virus que había infectado un organismo por lo demás perfecto, y la culpa era un peso físico que me dificultaba la respiración. Dante no me hablaba, no me miraba, pero sentía su atención sobre mí, una mezcla de protección feroz y amargo resentimiento. Sabía que me culpaba, no por malicia, sino por el simple hecho de que mi presencia había traído el caos a su puerta. El traidor fue descubierto antes del amanecer. No era un capitán veterano, ni un enemigo infiltrado, sino Enzo, uno de los guardias más jóvenes, un chico al que Dante había tomado bajo su protección y ascendido rápidamente. Lo vi cuando se lo llevaban. Su rostro era una máscara de terror pálido, sus ojos suplicando a un jefe que ya no lo veía como un hombre, sino como una enfermedad que debía ser erradicada. No presencié lo que sucedió después, pero no necesité hacerlo. El silencio que se instaló en el ático esa noche fue más elocuente que cualquier confesión. Dante regresó horas más tarde, justo cuando los primeros rayos de sol teñían de gris el horizonte. No tenía ni una mancha de sangre en su ropa impecable, pero el olor a muerte se aferraba a él como una segunda piel. Se sirvió un whisky y se quedó mirando la ciudad, con la espalda hacia mí. Habló antes de morir, dijo. Su voz era un susurro hueco y sin emociones. Nos dio los nombres de sus contactos albaneses y nos dio la razón por la que te querían a ti específicamente. Me estremecí, no por el frío del amanecer, sino por el tono definitivo de sus palabras. Sabía que lo que viniera a continuación iba a destrozar lo poco que quedaba de nuestro frágil mundo.
Marco no era un simple matón de poca monta, continuó Dante. Su voz era tan monótona como el zumbido del aire acondicionado. Su verdadero apellido no era el que tú conocías, era un Blora, el hermano pequeño de Víctor Blora, el hombre que dirigía el clan rival al que desmantelé hace 5 años para asegurar este territorio. Se giró para mirarme, y sus ojos eran 2 pozos de oscuridad sin fondo. Cuando acabé con su familia, él escapó. Era solo un crío. Pasó años en la sombra, alimentando su odio, esperando una oportunidad. Y entonces te encontró a ti. No fue casualidad que empezara a salir contigo, Clara. Fue una estrategia. Estudió mis patrones, supo que frecuentaba ese restaurante. Te convertí en su peón, su llave para entrar en mi vida, sabiendo que mi código me obligaría a intervenir si te veía en problemas. Toda tu pesadilla fue un escenario diseñado para atraerme. Cada palabra era un golpe, reescribiendo mi pasado, convirtiendo mi sufrimiento en un acto de una venganza ajena. Mi dolor no había sido real para Marco, había sido una herramienta, y el hombre que me protegía era la razón por la que esa herramienta se había forjado en primer lugar. El suelo se abrió bajo mis pies, tragándose toda la confianza, toda la gratitud, toda la incipiente conexión que había empezado a sentir por él. El aire se volvió denso, difícil de respirar. «¿Lo sabías?», susurré, la pregunta rasgando mi garganta. «Cuando me trajiste aquí, ¿sabías quién era él en realidad?». Dante no apartó la mirada. Su honestidad era tan brutal como su violencia. No al principio, pero mis sospechas crecieron. Cuando empecé a investigar su pasado, las piezas encajaron. Sí, hace unas semanas que lo sé. La confesión me golpeó con la fuerza de una bofetada. Me había ocultado la verdad más importante de todas. Había permitido que siguiera creyendo que mi trauma era solo el acto de un exnovio cruel, cuando en realidad era una bala en una guerra que él había empezado mucho antes de conocerme. Así que todo esto, dije, haciendo un gesto que abarcaba el ático destrozado, el miedo constante, la sangre derramada, todo esto es el eco de tu propia guerra. No me salvaste de mi monstruo, Dante, tú lo creaste. El dolor en mi pecho era tan agudo que me dobló. La jaula dorada se había convertido en un campo de batalla y yo era el premio ensangrentado. La represalia de los albaneses fue rápida y despiadada. No podían volver a atacar el ático, así que buscaron el eslabón más débil de la cadena. Al día siguiente, Leo llevaba a Sofía a una supuesta cita médica segura, una tapadera para trasladarla a una de las casas de seguridad de Dante en las afueras. Nunca llegaron. Una furgoneta les cortó el paso en un cruce tranquilo. No intentaron secuestrarlas, simplemente abrieron fuego. Leo, con un instinto que iba más allá del deber, usó su propio cuerpo como escudo para proteger a Sofía, recibiendo 3 balas en el pecho y el abdomen. La noticia llegó como una onda expansiva, destrozando la poca calma que quedaba. Corrí a la habitación de Sofía y la encontré acurrucada en un rincón, temblando, con la camisa manchada de la sangre de Leo. Estaba ilesa físicamente, pero sus ojos reflejaban un horror que nunca podría borrarse. En ese momento, la culpa me consumió por completo. Ya no era una sensación abstracta, era una certeza. Mi presencia en la vida de Dante no solo me ponía en peligro a mí, era una sentencia de muerte para las personas que él apreciaba, para los hombres leales como Leo, que ahora luchaban por su vida en un hospital. Esa noche tomé una decisión. No podía ser el ancla que arrastrara a todos al fondo del océano. Mientras Dante estaba en el hospital, velando por la vida de su amigo más fiel, yo me moví por el ático como una sombra. Escribí una nota corta, con las manos temblorosas, las lágrimas emborronando la tinta. No puedo dejar que nadie más pague el precio de mi vida. Eres libre. No me busques. Era una mentira. Ninguno de los dos sería libre nunca más, pero era lo único que podía ofrecerle, mi ausencia. Dejé a Sofía durmiendo, besando su frente con un dolor que me partió el alma. Cogí solo una pequeña cantidad de dinero que Elena me había dado y la foto reparada de mi hermana y yo, el único vestigio de la vida que había intentado proteger. Escabullirme de la fortaleza fue la cosa más aterradora que había hecho nunca, evitando las cámaras que conocía, usando una salida de servicio que una vez había visto usar al personal de limpieza.
Cada paso era una traición al hombre que me había salvado, pero también, en mi mente retorcida por la culpa, el único acto de lealtad que me quedaba por ofrecerle. Dante regresó justo antes del alba, con el peso del mundo sobre sus hombros y la noticia de que Leo sobreviviría, aunque por poco. Encontró mi habitación vacía, la cama intacta y la nota sobre la almohada. El silencio que siguió fue más violento que cualquier explosión. Caminó hacia la gran ventana que daba a la ciudad, con mi nota arrugada en el puño, y, por un momento, su autocontrol se hizo añicos. Con un rugido de pura agonía y rabia, lanzó el vaso de whisky que tenía en la mano contra el cristal blindado. El vaso estalló, pero la ventana no cedió, al igual que los muros de la prisión emocional que él mismo había construido. Mientras tanto, yo estaba sentada en la parte trasera de un autobús nocturno que olía a desinfectante y desesperación, dirigiéndome a una ciudad cuyo nombre ni siquiera conocía. Aferraba la foto contra mi pecho, una náufraga en un mar de oscuridad. Estaba sola, sin un céntimo, huyendo de mis enemigos y del único hombre que había amado. Estábamos completamente rotos, separados por secretos y sangre, y por primera vez sentí que el enemigo no solo tenía la ventaja, sino que ya había ganado la guerra. La ausencia de Clara no desató en Dante una furia explosiva, sino que la solidificó en una estrategia gélida y metódica. El ático, aún marcado por la violencia, se transformó en un centro de mando silencioso y letal. Mapas de la ciudad cubrían la mesa de mármol, las pantallas de los ordenadores mostraban un flujo constante de datos de vigilancia y las llamadas se hacían en susurros que sellaban destinos. Dante se movía a través de este nuevo ecosistema de venganza con una calma depredadora, pero un vacío fantasmal parecía seguirle a cada paso. El hueco que ella había dejado en su hogar era un dolor sordo y constante que alimentaba su precisión. Cada pieza de información que sus hombres le traían, cada pista sobre el paradero de Víctor Blora, era analizada con una inteligencia desprovista de emoción. No buscaba simplemente a un enemigo, estaba desmantelando una vida, pieza por pieza, con la misma crueldad sistemática con la que Blora había intentado desmantelar la suya. Russo observaba a su jefe con una mezcla de admiración y temor, reconociendo que la mujer que había considerado una debilidad se había convertido en la única razón de una guerra total, una en la que Dante estaba dispuesto a quemar su propio imperio hasta los cimientos con tal de encontrarla. Mientras tanto, Clara no se había limitado a huir, se había refugiado en una pensión anónima en los suburbios industriales, un lugar tan gris y olvidado que esperaba convertirse invisible. Pero la pasividad no era una opción. La culpa por la sangre de Leo y el terror por el futuro de Sofía la habían transformado. Pasaba los días en una biblioteca pública, investigando viejos artículos de periódicos sobre el clan Blora, buscando cualquier cosa que Dante pudiera haber pasado por alto, cualquier debilidad en la historia de Víctor que pudiera usar. Sabía que no podía vencerlo con fuerza, pero entendía su psicología, su ego, forjado en la humillación y la pérdida. Consiguió un teléfono de prepago y, con el corazón martillándole en el pecho, hizo una llamada a un antiguo socio de Marco, un hombre de poca monta, cuya lealtad sabía siempre estaba en venta. No se presentó como una víctima en busca de ayuda, sino como alguien con una propuesta, una que jugaba con la codicia del hombre y su miedo a los Blora. Se negaba a ser un peón en el tablero de nadie. Si iba a caer, lo haría luchando, usando las únicas armas que poseía, su conocimiento del monstruo y una desesperación que se había convertido en una forma de coraje. Las dos líneas de acción, una forjada en poder y la otra en desesperación, estaban destinadas a colisionar. La red de vigilancia de Dante, que barría la ciudad en busca de cualquier rastro de Clara, finalmente la detectó. Una cámara de tráfico captó su imagen saliendo de la biblioteca, y el software de reconocimiento facial alertó a Leo, que se recuperaba lentamente. Cuando Dante vio la imagen, un pánico helado que nunca antes había sentido se apoderó de él. No solo la había encontrado, sino que había rastreado la llamada que ella hizo desde el teléfono de prepago. El hombre al que había contactado era un conocido informante de Víctor Blora. Entendió su plan en un instante. Estaba intentando tender una trampa, negociar o encontrar una palanca, sin saber que estaba caminando directamente hacia la boca del lobo. Víctor la había estado esperando. La llamada no fue una traición del socio de Marco, fue el cebo. En ese momento, la estrategia meticulosa de Dante se desvaneció, reemplazada por una única y abrumadora necesidad de llegar hasta ella antes de que fuera demasiado tarde.
Sus mundos, que habían chocado una vez por casualidad, ahora se precipitaban el uno hacia el otro con la fuerza de un cataclismo inevitable. La trampa se cerró en un almacén abandonado junto a los muelles, un lugar que olía a sal, óxido y podredumbre. Víctor Blora, o Marco como ella lo había conocido, la esperaba solo, una elección diseñada para resaltar su control total. Ya no tenía la falsa sonrisa del seductor, sino la mirada vacía de un hombre consumido por el odio. «Pensé que te habrías escondido mejor, Clara», dijo, su voz resonando en el espacio cavernoso. «Pero supongo que tenías que intentar ser la heroína. ¿Creíste que podías comprar a mi gente? ¿Que podías jugar en mi liga?» Clara se mantuvo erguida. Su miedo era una corriente eléctrica bajo su piel, pero su voz era firme. «No estoy aquí para jugar, Víctor, estoy aquí para terminar esto». Empezó a hablar, no de Dante, sino de él, de su hermano, de la sombra en la que siempre había vivido, usando las verdades que había desenterrado en la biblioteca para pinchar su frágil ego. Lo vio vacilar, su rabia luchando contra la inseguridad que ella estaba exponiendo. Sabía que no podía ganar, solo podía ganar tiempo. «Dante te quitó a tu familia», susurró ella, dando un paso adelante. «Y tú dejaste que te quitara tu nombre, tu identidad. No eres nada sin él». La verdad lo golpeó, y por un segundo su máscara de control se resquebrajó. Fue en esa fracción de segundo cuando las sombras del fondo del almacén se movieron. Dante no entró con un equipo de asalto, apareció solo, un espectro de furia silenciosa. Víctor sonrió, levantando un detonador. «Un paso más, Moretti, y todo el muelle vuela por los aires, con tu operación portuaria y con tu puta». La elección era clara, su imperio o ella. Dante no dudó. Sus ojos nunca dejaron los de Clara, una comunicación silenciosa que lo decía todo. «El imperio no es nada», dijo. Su voz era un murmullo grave que prometía violencia. Y entonces Clara actuó. «Tu hermano estaría avergonzado», escupió, su voz llena de un desprecio que sabía que él no podría ignorar. Víctor se giró hacia ella, completamente enfurecido por el insulto, el detonador olvidado en su mano por un instante. Fue todo lo que Dante necesitó. 2 disparos, tan rápidos que sonaron como uno solo, resonaron en el almacén. Víctor Blora cayó al suelo, el detonador rodando lejos de su mano inerte. El silencio que siguió fue absoluto, roto solo por el sonido de la respiración agitada de Clara. Dante cruzó el espacio que los separaba, su rostro era una mezcla de alivio y un dolor insoportable. La victoria no había sido suya, había sido de ambos. En el silencio polvoso del almacén, con el eco de los disparos aún flotando en el aire, Dante se detuvo frente a ella. No la tocó, pero su presencia era un escudo, un ancla. Examinó su rostro buscando cualquier herida, y la vulnerabilidad en sus ojos oscuros era más íntima que cualquier caricia. «Deberías haberme dejado», susurró ella, las palabras rotas por la emoción. «Podrías haberlo perdido todo». Él negó lentamente con la cabeza, su mirada fija en la de ella. «Ya lo había perdido todo cuando te fuiste. Un imperio de cenizas no es un hogar». Extendió la mano, no para agarrarla, sino con la palma arriba, una oferta, una pregunta. Clara lo miró, al hombre que había creado a su monstruo y que luego lo destruyó por ella. Vio la guerra en su interior, la soledad que lo envolvía, y supo que su propia guerra había terminado. Puso su mano temblorosa en la de él, no como una prisionera que se rinde, sino como una igual que elige su bando. Sus dedos se entrelazaron, un pacto silencioso sellado en medio de la destrucción. Ya no era su protegida, y él ya no era solo su salvador. Eran supervivientes, y habían elegido construir un futuro juntos sobre las ruinas de su pasado. Los meses que siguieron a la tormenta no trajeron una calma idílica, sino una paz laboriosa, construida día a día sobre los escombros de nuestras antiguas vidas. El ático, antes una fortaleza de cristal y silencio, empezó a transformarse. Las paredes, antes desnudas, ahora exhibían los lienzos vibrantes y llenos de vida de Sofía, cada pincelada un acto de desafío contra la oscuridad que habíamos dejado atrás.
Dante reorganizó su imperio con una precisión quirúrgica, eliminando cualquier vestigio de la influencia de los Blora y reforzando sus defensas, pero su motivación había cambiado. Ya no luchaba por el poder, sino por la estabilidad de nuestro hogar. A menudo lo encontraba por la noche, no en su despacho rodeado de mapas, sino en el salón, simplemente observando a Sofía pintar o ayudándome a mí con algún detalle del nuevo menú del restaurante. Había una ligereza en sus hombros que antes no existía, una calidez en sus ojos que derretía el hielo de su reputación. Leo, ya recuperado y con una lealtad aún más feroz, bromeaba diciendo que la casa parecía un hogar de verdad, y lo era. Era el santuario que habíamos ganado, un lugar donde el silencio ya no era sinónimo de soledad, sino de seguridad. Mi propio papel en este nuevo mundo se solidificó de una forma que nunca habría imaginado. Dante no quería que fuera una prisionera dorada, quería una socia. Me ofreció la dirección del restaurante, donde todo empezó, no como un regalo, sino como una inversión en mi talento y mi visión. Al principio, el señor Rossi me miraba con una mezcla de asombro y temor, pero pronto mi trabajo habló por sí mismo. Transformé el local, manteniendo su elegancia pero infundiéndole una calidez que antes no tenía. Contraté a mujeres que, como yo, necesitaban una segunda oportunidad, creando una pequeña comunidad de apoyo entre el caos de la cocina. Incluso Russo, el viejo capitán escéptico, empezó a visitarme, no para vigilarme, sino para disfrutar de mi comida, y en una ocasión admitió con un gruñido que yo era buena para el jefe. Una tarde, Dante apareció sin avisar, sentándose en la misma mesa discreta del rincón. No dijo nada, simplemente me observó mientras yo dirigía el servicio con una confianza que ni yo misma sabía que poseía. Cuando nuestros ojos se encontraron, su sonrisa fue sutil, pero contenía todo el orgullo y el respeto del mundo. Nuestra intimidad creció en los momentos de quietud, lejos de las balas y las traiciones. Se forjó en las conversaciones susurradas después de que Sofía se durmiera, en la forma en que su mano buscaba la mía mientras veíamos las luces de la ciudad desde el ventanal, ya no como una barrera, sino como un telón de fondo para nuestra vida. Una noche, mientras estábamos allí, sacó una pequeña caja de terciopelo. Dentro no había un diamante, sino un pesado anillo de sello de oro, grabado con el blasón de su familia. «No es una promesa de propiedad», dijo, su voz grave y suave. «Es una promesa de pertenencia. Este es tu hogar, esta es tu familia. Eres tan dueña de este mundo como yo». Me lo deslizó en el dedo, y su peso se sintió como un ancla, no como una cadena. Miré la fotografía restaurada de Sofía y yo, ahora en un lugar de honor en la repisa de la chimenea, junto a la vieja foto de su madre. Ya no era solo un recordatorio de lo que tenía que proteger, sino un símbolo de todo lo que habíamos construido juntos. Éramos una constelación improbable, unida por la lealtad y un amor que había florecido en el lugar más oscuro. Ahora, la vida transcurre con una normalidad que todavía a veces me parece un sueño. Las risas de Sofía llenan el apartamento mientras habla de la universidad, sus pesadillas reemplazadas por planes de futuro. Leo a menudo cena con nosotros, sus historias de la vieja escuela ahora contadas con una sonrisa en lugar de una advertencia. Dante y yo hemos encontrado un equilibrio, una danza entre su mundo de sombras y mi necesidad de luz. Él me ha enseñado a ser fuerte, y yo le he enseñado a ser vulnerable. Juntos hemos demostrado que la justicia no siempre llega de la mano de un tribunal, y que una segunda oportunidad puede ser el arma más poderosa de todas. Al mirar a mi familia, a este círculo de almas rotas que se han reparado mutuamente, me doy cuenta de que el verdadero poder no es la capacidad de destruir a tus enemigos, sino la fuerza para construir un refugio seguro en medio de la tormenta. Si historias como la nuestra os dan esperanza, si creéis en el poder de encontrar la luz en la oscuridad, vuestro apoyo nos permite seguir compartiéndolas. Gracias por haberme escuchado y por darme un lugar donde mi voz, por fin, se siente a salvo.